Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, sentado. Hay excepciones. Vamos a hacer la presentación y la exposición del primero de los ponentes de esta tarde, que es el profesor José Carlos Cupó do Ronsoro. Carlos Cupó, bilbaíno de origen, de Santurce. Ingresa en la compañía en 1987 y después de los primeros años de la formación inicial en la Compañía de Jesús, lo que creo que ha marcado más académicamente, intelectualmente su formación han sido los 6 años que ha pasado en la Facultad de Teología de Cambridge, Massachusetts, allí cerca de Boston, donde pasó 6 años realizando primero su licenciatura en Teología Espiritual, siempre con temas muy próximos también a la historia y a la lingüística retórica de manera especial, y donde allí preparó y defendió brillantemente su tesis doctoral dirigida y asesorada por el reconocido profesor John O'Malley. Su tesis, entonces titulada From Inspiration to Invention, una aproximación retórica al estudio de las constituciones de la Compañía de Jesús, ha sido publicada primero en lengua inglesa por el Institute of Jesuit Sources de San Luis y recientemente aparecida el año pasado, tan solo hace unos meses, en la colección Manresa, esta prestigiosísima colección de libros de espiritualidad ignaciana que pueden encontrar numerosos ejemplares aquí a la venta. El espíritu en la forma, se llama la tesis del libro de Carlos Cupó. Después de unos años ha continuado trabajando y estudiando el espíritu en la forma, un estudio retórico de las constituciones de la Compañía de Jesús. José Carlos Cupó do Ronsoro ha sido profesor en la Universidad Gregoriana, en el Instituto de Espiritualidad, desde el año 2002, donde a lo largo de estos años ha estado impartiendo numerosos cursos relacionados con todos ellos con la teología espiritual y siempre teniendo como línea de investigación la espiritualidad y la historia de la primera Compañía de Jesús. La oración cristiana, historia de la espiritualidad moderna de los siglos XVII al XX, temas de dirección espiritual, la espiritualidad apostólica de las constituciones ignacianas, etcétera, etcétera. Ha sido también profesor de diversos cursos de espiritualidad, teología espiritual y espiritualidad sistemática en la Universidad de Deusto. Y fruto de toda esta trayectoria académica pues son las numerosas publicaciones que es claro que no podemos aquí enumerar. Además de este libro recientemente aparecido, pues ha sido uno de los editores principales del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, donde ha participado nada menos que con 14 artículos, y además es el autor de unos muy prácticos y muy completos mapas conceptuales que aparecen al final del diccionario. Son numerosos los artículos en otras revistas, sobre todo la revista Gregorianum de la Universidad Pontificia Gregoriana, la revista Manresa, relacionados todos con los orígenes de la Compañía de Jesús, las constituciones de la Compañía, y también compartimos, aparte de una, creo, buena y profunda amistad, nuestra común afición por el padre Polanco. También ha estudiado el rol de Polanco en la composición de las constituciones, etcétera, etcétera. Carlos Cupó es además, le debemos que ha seguido la línea iniciada hace unos años por el padre Laszlo Polgar, continuada por el padre Iparraguirre y Ruiz Jurado y retomada por Carlos Cupó, y anualmente nos ha venido ofreciendo la preparación de la bibliografía ignaciana. Año tras año, pues pacientemente hemos ido recopilando todos los títulos de la espiritualidad ignaciana publicados cada año por todo el mundo, y Carlos Cupó ha sido siempre el encargado de sistematizarlos, ordenarlos y publicarlos, primero en la revista Manresa y después digitalmente en la revista ignaciana.org. Además de todo esto, yo también quisiera destacar estas colaboraciones periódicas con Manresa, con Ignaciana. Actualmente pertenece también a un proyecto de investigación que nace en la Universidad Pontificia Comillas, que se llama Dogmática Ignaciana, un proyecto que en varios años
un grupo de unos 15 o 18 profesores esperan sacar un manual de teología dogmática ignaciana. Es además miembro del grupo de espiritualidad ignaciana, el GEI, del cual tengo la suerte de formar parte también con Carlos y con Diego Molina, que esta mañana nos hablaba. Y también recientemente pues, es profesor de este pequeñito y todavía primerizo máster ignaciana que hemos comenzado en la Universidad Pontificia Comillas. Pues Carlos, muchas gracias por tu presencia esta tarde, que nos hablará entonces Restaurando la espiritualidad, las vidas de Ignacio de Loyola. Muchas gracias. Buenas tardes y primero gracias por invitarme a estar con vosotros y a tener estas palabras. Y después deciros un poco mi confusión, que pronto va a ser la vuestra también, sobre lo que se pretendía hacer aquí. Yo voy a hablar de las vidas de Ignacio de Loyola desde la experiencia de un fracaso. ¿Qué quiero decir? Presentaré las vidas del siglo XIX, biografías, en otras palabras, de Ignacio de Loyola, para venir a la conclusión de que la Compañía de Jesús no las usó. Quiero decir, que si a mí lo que me interesaba era saber cómo en el noviciado, en el juniorado, en la teología, la institución, en la espiritualidad de los nuestros estaba teniendo lugar, vengo con un caso concreto, que es el que estudiaré en la segunda parte de mi presentación, a comprobar que no era eso lo que trajo sobre la espiritualidad a la Compañía de Jesús. Entonces, la presentación tiene dos partes muy netamente diferenciadas. Para la primera utilizaré una serie de gráficos que me evitan muchísimas explicaciones. Simplemente es visualmente ver por medio de cronologías cuándo se publica qué, en qué lengua, en dónde. Y de ahí se va llegando a la conclusión que ya daba por adelantado al comenzar estas palabras. Desde atrás estoy seguro que no se ve. En cuanto empiece a ampliarlo, perdemos perspectiva. Y esto tiene que ver con la definición del proyector y con la distancia, es decir, la forma que tiene. Vamos a tener una primera aproximación. Estas son las biografías. Vosotros me creéis, quiero decir, no se lee, pero los títulos de las biografías que aparecen en el siglo XIX. Si la Compañía de Jesús desapareciera y habiendo desaparecido todo su instituto fuese suprimido, el centro de su eventual restauración, restablecimiento, hoy sabemos que estaría en un individuo, Ignacio de Loyola. Al principio del libro que acaba de aparecer y referido por el profesor García de Castro, me refiero al caso concreto de los monfortianos, una congregación que no llega a nacer sino una vez muerto el fundador. A partir de un texto es constituida la congregación y conocida como los monfortianos. Nació después de la muerte del fundador. La Compañía de Jesús, aunque hemos hablado de la extinción, nunca llegó a estar extinta, pero podría volver atrás. ¿A partir de qué documento? Quien llevó a cabo la fundación, digo, para el caso de los monfortianos, fue un hombre que apenas conoció al fundador, pero que tenía las constituciones de aquel hombre. Estas páginas, por tanto, y lo que van a escuchar a continuación, nacen de mi experiencia siendo destinado ahora al santuario de Loyola y en particular de la dirección de la biblioteca Ignacio de Loyola, que me ha tocado como responsabilidad. Quería llegar a familiarizarme con lo que teníamos y con lo que nos faltaba, con lo que, con un fundamento histórico, la Compañía de Jesús había ido recolectando y utilizando. Así, pensaba, un día llegaría al siglo XX para continuar esta labor y conocer mejor nuestros antecedentes. La hipótesis inicial, lo digo ahora un poco más técnicamente, para la preparación de esta investigación fue esta. La restauración espiritual de la Compañía de Jesús debe ser estudiada junto con el modo como la Compañía conoció y presentó a Ignacio de Loyola.
Pero repito, a lo largo de la investigación, esta hipótesis quedó falsada. Mediante la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, ya lo hemos referido en varias ocasiones, se restablece la compañía universalmente. La compañía se adentra así en una nueva época. La fecha simbólica elegida para el restablecimiento fue el último día de la octava de San Ignacio, y el texto de la bula ofrecía palabras de ánimo para el 500.000 de jesuitas supervivientes. También les exhortaba a que permanecieran fieles a la persona y doctrina de Ignacio de Loyola. A continuación iba a tener lugar un proceso de crecimiento espectacular. Comprendemos que los documentos del Instituto, la fórmula de las constituciones, las reglas, Pignatelli había hecho imprimir no solo la Ratio Studiorum, también un ejemplar de las reglas de la Compañía de Jesús del Sumario de las Reglas. Eran documentos a partir de la cual se podría regenerar la compañía. Pero igualmente podrían serlo las experiencias del noviciado y en particular los ejercicios espirituales, etc. Todo esto tuvo un lugar importante. Así lo refleja en particular una referencia escrita en 1805 por John Carroll, obispo entonces de Baltimore. Nos hemos empleado tanto en ministerios ajenos a nuestro instituto, nos vemos tan inexpertos en el gobierno, la ausencia de libros, incluso las constituciones y decretos de las congregaciones. Mande usted un superior que entienda y tenga experiencia, escribía al padre Gruber. Ahora bien, nos cabe preguntar por el lugar que en toda esta playa de documentos, que llamamos instituto, ocupaba el fundador. Jerónimo Nadal, lo recordamos bien, había importunado a Ignacio de Loyola personal e indirectamente para que él le relatase el modo como Dios lo había dirigido desde el principio de su conversión, para que aquella relación nos pudiese servir de testamento y enseñanza paterna. Para Nadal, en esto consistía verdaderamente fundar la compañía. Ahora bien, 2 siglos y medio más tarde, podríamos suponer la virtud de esta narración para restablecer la compañía. De hecho, sabemos qué imagen de Ignacio de Loyola tenían aquellos hombres para restablecerla. Entonces, ¿qué imagen iban a transmitir a la siguiente generación? En otras palabras, y todavía desde nuestra perspectiva, la compañía restablecida se sirvió de los relatos disponibles, que eran bien pocos, lo acabo de decir, o necesitó producir otros nuevos. ¿Dónde está? ¿En qué consistió la novedad? En Ignacio de Loyola, ¿qué es lo que vieron? En otras palabras y de modo sintético, un santo, un peregrino, un místico. A la puerta tenéis las 2 últimas referencias a esta espiritualidad nuestra ignaciana, el liderazgo por parte de Ignacio Cacho, maestro y líder, es el título de este libro que acaba de salir. El libro de José María Guibert me lo regaló en su mismo despacho justo la mañana de venir aquí. Se titula también Un diccionario de liderazgo ignaciano. Ignacio líder era el que restableció la compañía de Jesús. Algunos datos preliminares. La cronología que tenéis delante y otra mucho más complicada que viene después representa algunas publicaciones más relacionadas con el instituto, esta en concreto con las biografías. Señala, primero, las biografías más importantes, algunas se me escapan, pero puedo asegurar que estamos en torno al 90% de las que se publicaron, por cuanto se refiere a autores, Luego puede haber ediciones, pero estoy hablando de obras, vidas de Ignacio. Segundo, las recojo mediante su disposición en el tiempo. La cronología se desplaza de izquierda hacia derecha por años, pero se desplaza de arriba a abajo por la densidad de publicaciones para el mismo año. De forma que lo que ya se ve aquí es una curva, representa un desplazamiento y un ligero incremento de las publicaciones que de alguna manera están sincopadas en torno a 1845-47 y desde luego en torno a 1880-85.
Tercero, identifico las tradiciones más populares. 4, mediante su disposición gráfica familiarizo al lector con la secuencia entre estas y sus originales, y entre unas biografías y otras. O, por cierto, las lenguas en que fueron escritas. Vamos, por tanto, con las biografías. Las primeras biografías de Ignacio en español, escrita por Pedro de Rivadeneira, o en latín, la misma de Rivadeneira en la versión latina, primera y segunda, o la de Maffei, o en fin, la italiana de Danielo Bartoli, o la del francés Dominique Boyle, son las biografías a las cuales tenía por fuerza que regresar la Compañía Restaurada. Marcaron la evolución histórica de las biografías posteriores. Esta evolución ha sido estudiada a lo largo de 3 fases historiográficas. Las vidas y biografías acerca de Ignacio superaron esta primera larga fase inicial o edificante, así la llama Quintín Aldea, decantándose en una fase ulterior, crítica, así la llama Quintín Aldea, y coincidiendo con el comienzo del siglo XX, alcanzando los estudios ignacianos más especializados, normalmente en torno a un aspecto más o menos humano, en sentido general, fase antropológica. Me escapo un momento de aquí, presento el PowerPoint. Brevemente me estoy refiriendo a las primeras biografías. No voy a dar toda la referencia, pero la Vita Ignazii Loyola, o la de Giovanni Pietro Maffei, o la de Danielo Bartoli, publicadas respectivamente. La primera vez que está en su edición de Monumenta, pero las anteriores están en sus ediciones de 1587, 1650 y, no aparece aquí la fecha, 1679. Regresando entonces a la presentación, y ahora haciendo un poco más de zoom y recorriendo con la mano que me queda libre, a ver si funciona. Tenéis la vida de Bourg, es la primera que aparece en reedición francesa, justo con la restauración de la compañía. Pero fijaros que transcurren unos cuantos años hasta que vuelve a editarse la Vita de Bartoli y la de Mariani, también en italiano. Esto ya nos indica dónde había más jesuitas y más presión. Rivadeneira aparece por primera vez en traducción francesa hacia 1845. Probablemente pocos o ninguno conoce esta otra vida de un tal Charles Constantin Pizel. Para 1845 los Estados Unidos estaban ya produciendo biografías de Ignacio de Loyola en inglés. Christoph Genelli es un autor alemán que en 1848 escribe la primera biografía original en lengua alemana. Un registro por su valor crítico, por su seriedad y por incluir una 60 de cartas de Ignacio de Loyola. Vendré a esto a lo largo de mi presentación. Pero también porque ha sido inmediatamente traducida al francés, al inglés, pero no al español. Isaac Taylor, escrita en Washington, un protestante, que escribe y distingue Ignacio de Loyola y el jesuitismo, alabando a Ignacio de Loyola, poniéndolo como un portento y abominando de la Compañía de Jesús. Este ejemplar falta de la biblioteca de comillas, no sé de ningún otro ejemplar en España. Hay otros, como veis por aquí, que tienen que ver o con los ejercicios espirituales o con ediciones, como por ejemplo esta de Ramón García, de un jesuita español que se trasladó a Loyola desde Madrid, desde el Colegio de Madrid, y que allí escribió esta especie de compendio de la vida de San Ignacio antes de anunciarnos la primera vía de Ignacio Loyola en lengua euskaldun. Stewart Rose, Ignatius Loyola, publicada en Londres e inmediatamente en Nueva York. Dorignac, en realidad Orliac, pero este es el seudónimo que utilizó para publicar. Y a partir de un momento determinado vemos aparecer aquí
a Eusebio Nirenberg con su vida del patriarca San Ignacio de Loyola, que se va a reeditar y republicar una y otra vez en España. Otras, por ejemplo, de un protestante, Everard Godin, Ignatius von Loyola, o de Charles Clare, La vie de Saint Ignace, o el primer norteamericano jesuita que escribe una introducción con la vida de Ignacio de Loyola a su estudio sobre el sistema educativo de los jesuitas. La utilizaré en la segunda parte como una referencia. También tengo aquí una vida en polaco y algunas otras más breves o más largas. Esta de Ignace de Loyola, de Malzac, es un estudio psicológico escrito por un protestante en París. A continuación tenéis la gráfica que quiero haceros ver de los escritos relacionados con el Instituto de la Compañía a medida que se van produciendo a lo largo del siglo. La tendencia que he señalado antes aquí se va a acentuar mucho más. Concretamente aquí tenéis la edición de las cartas de Ignacio de Loyola en 6 volúmenes. Esta es una curva que no dudaría en calificar de asintótica, en el sentido de que a partir de esa edición de las cartas, los estudios del Instituto también se multiplican para un mismo año y en diversas lenguas, últimamente en las cuales tenéis las ediciones inglesas de la autobiografía abreviada y algunas primeras cartas. Vamos adelante. Lo mismo representado de otra forma, si queréis, más intuitiva, a través de los hitos en esta historia de publicaciones. Lo voy a ampliar un poco, creo que esto es más importante, aunque este material... Las cartas de Ignacio. Roque Menchaca, en 1804, publica la primera edición de las cartas de Ignacio de Loyola. Se tomó la molestia de traducirlas al latín. Pero fíjense que estamos hablando de una compañía que está todavía suprimida. La primera obra de la restauración, ya digo, después de las reglas, es el Thesaurus Spiritualis. Aparecían los ejercicios y en esta primera edición del 1834, por primera vez, la versión Vulgata con la versión de Rodan, la nueva traducción que él hace del castellano en el latín. Rabignan en 1844 y su famosa Apología del Instituto, que será inmediatamente traducida al castellano. La vida de Genelli, que es la primera escrita por un jesuita en ese siglo, y en alemán. De Guillermy publica en 1873 por primera vez en latín un fragmento de la autobiografía de Ignacio de Loyola. Desde 1874 a 1889, las cartas de San Ignacio, publicadas en edición de 6 volúmenes, dirigida por Juan José de la Torre, gran conocedor de Ignacio, que añade un prólogo muy interesante a esta edición. 1878, hablando de liderazgo, por primera vez ve la luz el pequeño tratado que Rivadeneira escribió sobre el modo de gobierno de nuestro padre Ignacio, él también traducido inmediatamente al francés y al inglés. 1883, por primera vez en la historia de la compañía, el comentario que Nadal hizo de las constituciones de la compañía sale en letra impresa. 1891, la Santa Casa de Loyola. Una pequeña historia de lo que ya se ha convertido en un santuario. Vamos viendo que aquí hay diversos materiales que están marcando la evolución de lo que estoy intentando presentar como vidas de Ignacio de Loyola. ¿Por qué nos interesa la Santa Casa de Loyola? En el mismo año, en Manresa, se escribía por primera vez una guía a la cueva de Manresa.
y en unos pocos años se va a escribir igualmente de las Camerete en Roma. Estamos pasando de unas vidas que cuentan toda la vida de Ignacio muy sumariamente al estudio en detalle y en particular de aspectos de esa vida en modo crítico. A esta hora ya he referido antes y volveré a referir. 1892, Vatrigan comienza la biblioteca de ejercicios y nos produce la primera interpretación de cómo tuvo lugar la génesis de los mismos. El estudio de Malzac y, en fin, ahora, en traducción inglesa también, en 1900, el testamento de Ignacio de Loyola, en realidad, la autobiografía. Aquí tenemos, ya estoy concentrando el tiro un poco más, las publicaciones en Madrid, Barcelona y Bilbao, que eran los únicos centros en los cuales la Compañía de Jesús estaba publicando sus obras. Aquí, no como en la primera curva, no sé si se ve mucho, sí. Debiera verlo en conjunto, pero no podemos. Bien. Vemos que para 1844 ya estaba traducida la obra de Rabignan, que mucho después de la traducción francesa, la vida de Rivadeneira aparece para 1864, o el compendio de Ramón García, un hombre que se dedicó a escribir también, lo he descubierto hace tan solo unos días, sobre los jesuitas guipuzcoanos ilustres, desde Araoz, por supuesto Ignacio de Loyola, hasta él. Rivadeneira, bueno, ya he dicho las cartas de San Ignacio, Rivadeneira, el Tratado del Modo de Gobierno, Rivadeneira, una nueva vida, Castelar, por supuesto, no es un autor del gusto de la Compañía de Jesús, sin embargo, en sus 4 volúmenes dedica una importante sección a Ignacio de Loyola, que va a ser respondida pocos años después. Vemos a continuación a Nirenberg aparecer y repetirse, pero me pregunto cuántos de los que estamos aquí hemos leído alguna vez la vida de Nirenberg. Han pasado tan solo 100 años. En 1900 y 1904 seguían saliendo ediciones de la vida de Nirenberg, publicada en el Noviciado de Madrid de la Compañía de Jesús, una vida que los propios superiores de la Compañía consideraron que había que ir retirando. Entre estas obras, una edición de Ignacio en los varones ilustres, también de Nirenberg, como ya he dicho antes, la presentación de la cova de Manresa en relación con Ignacio y la obra monumental de las constituciones de la Compañía de Jesús en bilingüe, latín y español, con una muy importante introducción y con una documentación anexa también muy importante. El diario espiritual aparece en esta fecha por primera vez en letra impresa en una porción del mismo. Siguen también algunos estudios que quizá nos sorprenden, como por ejemplo el agua de San Ignacio, llevada a cabo por Ritter, o los procesos y la estancia de Ignacio en Alcalá. En resumen, quiero volver. Rivadeneira, para el caso español, es el único autor, juntamente con Nirenberg. En la Compañía de Jesús de España no se tradujo ninguna otra vida y no se leyó, podemos decir, más que en la lectura del comedor, como se comenta, el acta Santorum, correspondiente al 31 de julio, escrita por los volandistas, San Ignacio de Loyola. Esto, en el contexto de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver, significa una relación relativamente escasa con todo lo que la Compañía Internacional para entonces ya había producido sobre Ignacio de Loyola. Para el caso inglés, la traducción de Boulle, ya en 1840, la obra de Charles Pise, o la de Mariani, también en traducción, o la de Isaac Taylor,
o la de Bartoli también en traducción, de nuevo una reedición de Pise, o de Stewart Rose, o la de Genelli, que hemos visto, la alemana, de nuevo la de Rose, Piccirillo, Prácticas Pías, de nuevo la de Rose. Quiero decir, una abundante producción tanto en Londres como principalmente en Nueva York. Aquí he querido incluir también, en torno a 1900, las cámaras, Le Camerette, de San Ignacio en Roma, publicada en inglés. Bien, con esto yo creo que me sirve para presentar mi caso. He hablado de una etapa edificante, comenzada poniendo los fundamentos por testigos directos. Esta es la vida que puede haber escrito Diego Laínez al requisito de Polanco, como García de Castro nos explicó hace 2 días o ayer, sin ir más lejos. O también la del Chronicon de Polanco. El primer volumen la incluye, Sumario Italicum Hispanicum. Pero también la de Rivadeneira. Estas son las que han dado el fundamento. La segunda fase crítica, sin embargo, comienza cuando todo esto se viene a revisar por los volandistas. Jean Bien es el encargado, junto con su hermano Ignatius, que es el que le produce la información que él va a estudiar luego en Bélgica, la información justa para, por ejemplo, afirmar que Ignacio de Loyola, en lugar de nacer en 1491, habría nacido en 1495-96. Siguiendo unas fuentes y diciendo por qué lo hace y dejando otras aparte, en un modo de lectura, digo, crítica. Es en el siglo XIX, que es el que a nosotros nos interesa, cuando esta lectura crítica de las fuentes se hace mucho más profunda. A lo largo de este siglo, la compañía había producido, lo acabáis de ver, una media docena de nuevas biografías. La de Christophe Genelli, vuelvo allá enseguida, la más importante. También la de Ramón García, el español que prometía también una en lengua euskaldun, o la de Orliac, escrita bajo seudónimo, ya dicho, o la de Denis, o, en fin, alguna otra como la de Thomas Hirsch. En tal contexto, sorprende el rigor de la obra de Genelli. Nacido en 1800 en Berlín, falleció en Cincinnati en 1850. Un biógrafo de Ignacio para quien el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús no reserva ni una línea. No aparece. Genelli, siendo canónigo, había ingresado en la Compañía Austríaca en 1842 y trabajado en el Colegio Germánico, antes de pasar brevemente por Innsbruck y vivir la expulsión de la Compañía Austríaca, 1547. Es entonces que va a aparecer publicada su biografía de Ignacio. Irá a San Luis, Missouri, y su biografía será la primera, como ya he dicho, compuesta en alemán y traducida, en parte llevada por él mismo a Estados Unidos. Genelli fundamentó su biografía en el trabajo de los volandistas y en otra documentación igualmente fiable. La buscó en los archivos de Roma después de haber leído las cartas de Roque Menchaca en latín, pero él quiso que salieran en la lengua original, y si Menchaca había puesto unas 96, él solo consiguió añadir unas 60 y tantas. Quiso que su biografía transmitiera la experiencia que estaba por debajo de las cartas, la motivación que llevó a Ignacio a vivir de ese modo. Quería compensar por el hecho de que unas cartas traducidas al latín perdían el gusto y el sabor. Y en él investiga la motivación y el pensamiento de Ignacio, evitando caer en pura recopilación de hechos y datos. Quería que su obra se distinguiese por mostrar la continuidad entre los jesuitas y su fundador. Contra la sospecha de que la compañía había degenerado a partir de los generalatos de Laínez y Borja, contra la teoría de los templarios, que ya vino referida aquí por el padre Lamet, él presenta la perfecta continuidad, un mismo espíritu, una misma dirección, un mismo modo de hacer unía a la compañía y a su fundador. No solo era firme valedora de la Santa Sede,
no solo era defensora de sus derechos, también mostraba igual sumisión y fidelidad a los gobiernos de los países que la habían acogido. Esta es la ideología de fondo. Por un lado, la biografía de Genelli aparecía con una pretensión apologética evidente, dada la fecha de su publicación y el drama de la huida, después de las revoluciones de 1847. Pero por otro lado, no se ha estudiado bien hasta esta fecha la relación que esta obra, de este profesor de historia, guarda con una obra que le precedió, escrita por Leopold von Ranke, y que había sido publicada tan solo 14 años antes. Genelli afirma en la introducción de su obra tener un gusto especial por aquel método de la tarea histórica que, mediante la observación detenida de los hechos, arroja una luz más clara sobre el carácter de los tiempos y de las personas. Pero añade que su empeño en mostrar la continuidad entre Ignacio y sus sucesores no viene provocado por cierto autor protestante, quien, extraño a las tradiciones e instituciones católicas, lo malinterpreta todo cuando lo lee. En su historia de los papas, von Ranke, reputadamente el padre de la historiografía en sentido científico moderno, dedicó una sección importante a Ignacio de Loyola. Había hecho una presentación, en mi opinión, ecuánime de Ignacio, si tenemos en cuenta el hecho de que él era luterano y el contexto de su obra. Pero, desafortunadamente, escribía desde fuera. La obra de Ranke y esta biografía de Ignacio de Loyola ha sido últimamente editada en España en el año 2000. Cuando uno lee esta biografía breve y a continuación lee lo que quizá yo había leído antes, Böhmer, o, sin ir más lejos, García Hernán, entiende muchas cosas de continuidad. No me voy a detener más en esto. Podría seguir durante un rato, pero quizá un dato nos puede ser más divertido. Buscando Stewart Rose, autor de esa famosa biografía que, digo, los norteamericanos apreciaron tanto y que reeditaron en diversas ocasiones, dejadme que la recupere para vosotros, descubrí que Stewart Rose sucedía ser un Member of the Parliament en Inglaterra. El Espasa Calpe, en realidad, presenta esta obra como de Stewart Rose, en realidad. Pero no podía ser. No podía ser que un hombre tan atareado se dedicara a escribir una vida tan voluminosa sobre Ignacio de Loyola. No solo voluminosa. A continuación vais a ver las plumillas que este autor encargó a un matrimonio, Mr. and Mrs. Brewer, que recorrieron todos los lugares ignacianos, produciendo una serie de plumillas que nos permiten ver cómo estaba mi querida Azpeitia en 1860. Fijaros las ventanas que aquí aparecen, o el castillo de Javier. Estas son solo algunas de las que he recogido porque sé que veníais de Barcelona o de cerca de Barcelona. Este es el monasterio de Montserrat, en aquel momento en que la ermita de la Santísima Trinidad o la Cruz del Tort, libre de todo lo que se ha construido alrededor después, o la Seu de Manresa antes de la destrucción de la Guerra Civil, o el Puente B, o este hospital de Santa Lucía, que yo nunca había visto, y no sé si Carles y vosotros sí lo habéis visto, con un edificio anexo que actualmente no existe, o la Santa Cova sin la casa de ejercicios. Esto me hablaba de una sensibilidad que no podía ser la de un Member of the Parliament. En una investigación ya más
en detalle de algunos aspectos, llegué a comprender que esto estaba escrito por una mano que no podía ser de un hombre, y en realidad Stewart Rose no es un hombre, es una mujer que, siendo anglicana, escribió con un seudónimo. Esta misma puerta de Barcelona es una reconstrucción hecha de la antigua, ya destruida, puerta de acceso por donde Ignacio entró en Barcelona. Catherine Erskine Lady Buchan, una mujer miembro de la nobleza y anglicana que prefirió dedicar la obra al jesuita que probablemente le había llevado a amar a Ignacio de Loyola. Con esto doy por terminado la primera parte de lo que tenéis ahí, es decir, ese esquema de algo que verdaderamente no dio resultado. Porque si os he contado las historias y las vidas de Ignacio de Loyola, lo cierto es que ahora, al trasladarme a los archivos, al encontrarme con las listas de los libros, de las casas, de los noviciados, del centro Woodstock, no aparecía. Al mirar en mi propia biblioteca de Loyola, al mirar en la de Comillas, al interesarme en la de Granada, no estaba en ninguno de estos libros. Cada uno puede llegar a sus consecuencias, y yo en este momento os pediría que dierais un minuto a pensar qué es lo que acabáis de ver. Por cuanto tiene que ver con la imagen de Ignacio que trajo a la Compañía de Jesús, y no digo en qué modo, porque ahora voy a entrar en la formación, en los procesos de formación y institución espiritual de los nuestros, que habéis visto y que podéis juzgar por lo que ya habéis visto. La segunda parte tiene que ver, y ahora va a ser rollo, quiero decir, va a ser un papel, un paper, una conferencia formal en la que... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿40 minutos? Voy a intentar ser académico. Su título es, en la segunda parte lo tenéis, Restauración Espiritual. La Congregación General 24 de la Compañía de Jesús se celebró en Loyola. Eligió al padre Luis Martín como general. Fue la última congregación del siglo que vio el restablecimiento de la compañía y el auge de las misiones. Este generalato, 1892-1906, marca un hito en el modo como los jesuitas iban a situarse ante Ignacio de Loyola, es decir, es, por decirlo con palabras de Miguel Coll, la bisagra que nos toca a nosotros, la producción de Monumenta Histórica Societat i Jesu. Yo no voy a hablar de lo que sucedió después, sino que estoy intentando decir qué es lo que pasó en aquella famosa congregación en Loyola para que un general fuese elegido y fuese pedido que se encargase por la congregación de escribir la historia de la compañía, por asistencias. Cuando vemos las memorias de Luis Martín, comprobamos cómo Martín mismo, que había estado en los archivos de Roma y se había empapado de todo lo que no le habían dado en la formación, abogó su causa y discutió sus puntos en la congregación en base a la auténtica imagen de Ignacio de Loyola. No en base al jesuitismo, sino en base a lo que él sabía que había sido la Compañía de Jesús en el primer momento. Los argumentos fueron bastante convincentes, como recordáis. Desafortunadamente desconocemos el siglo que se cierra con su elección, y lo desconocemos en gran medida. Lo comprobamos cuando nos preguntan acerca de las fuentes en que la compañía se inspiró para volver a ser ella misma. A eso me refiero como restauración espiritual o restablecimiento espiritual. Si estás vivo, ahora ponte en pie. Cuando nos preguntan en particular por la obra o por las obras ignacianas que más contribuyeron al restablecimiento en su aspecto ignaciano. Por ejemplo,
¿Cuál fue el documento más utilizado para ese restablecimiento o restauración? Por ejemplo, ¿de qué imagen de Ignacio disponían? O mucho más sencillo y verificable, de estos 3 noviciados, ¿cuál fue el primero en abrirse? ¿El de Roma, el de Madrid o el de Washington? Quien responda a esto, que el documento, o con la respuesta de que el documento serían los ejercicios, que la imagen de Ignacio que tenían era la del peregrino y que el primer noviciado fuera el de Roma, se puede beneficiar de seguir escuchando lo que tengo que decir. Después del Concilio Vaticano II, tendemos a pensar que toda restauración espiritual se fundamenta en el regreso a las fuentes. Pero yo os pregunto, ¿es así? Cuando volvemos la vista al siglo XIX, debemos abrirnos a la posibilidad de que aquellos hombres contasen con otras fuentes, si así se les puede llamar. Y en eso es en lo que me concentro a partir de ahora. Joseph de Guibert, bueno, aquí tengo algunos nombres, pero bueno, lo dejemos pasar. Siento no tener una pizarra para escribir algunos nombres, porque algunos de los que estáis aquí no habláis castellano como lengua madre y mi pronunciación no es la perfecta para referir nombres. Perdón por esta limitación. Digo, Joseph de Guibert sintetizó la tensión que la compañía vivió en el siglo XIX. Por un lado, los jesuitas querían restablecer una compañía en continuidad con la primera época, pero por el otro lado, había que adaptarse. La situación postrevolucionaria urgía un cambio dramático. Y él encuentra esta tensión en 3 factores: la promoción de la vida espiritual que llevaron a cabo los padres generales, el estudio de la documentación autobiográfica, menologios, diarios espirituales de aquellos hombres, y el ministerio de los ejercicios y el desarrollo de las casas de retiro. De Guibert dio un lugar muy importante a lo que los padres generales hicieron por establecer, dice literalmente, mantener, desarrollar el espíritu interior y la regularidad de sus súbditos. Yo quiero centrarme en un caso que de Guibert no estudió: la misión de Maryland. Siendo de Guibert un gran conocedor de la historia de la compañía francesa y meridional europea, su obra no da razón igualmente exhaustiva de la documentación fuera de Europa, en lengua inglesa, por ejemplo. Quisiera en los próximos minutos estudiar el caso de una provincia que ayude a completar su visión. En particular me ocupo de la misión de Maryland como de un caso, del estudio de un caso limitado, con sus imperfecciones, pero iluminador, estoy seguro. La elección por Maryland es relevante. Y es relevante porque, de hecho, tiene más historia la provincia de Maryland que ninguna de las nuestras. La provincia de Maryland existió no como provincia en 1833, pero sí como misión desde 1806, antes de la restauración. El Papa Pío VII había reconocido la compañía en Rusia, oficialmente, lo sabemos, en 1801, por escrito, y promulgó la bula de restauración universal en 1814. En los 70 años que iban a seguir, la compañía se multiplicó por 20, desde 600 hasta 13.000, distribuyéndose hasta en 23 provincias. Es bien conocido, los jesuitas no habían sido suprimidos en Rusia, en la Rusia blanca, y esto permitió el mantenimiento de unas relaciones a partir de este momento, 1801 y 1804, epistolares con un general que nunca había puesto el pie o conocía la misión de Maryland. Las noticias de la restauración de la compañía llegaron a Estados Unidos de la mano de Joseph Pierre Pinot de la Clorivière y de los compañeros jesuitas que, viviendo como sacerdotes católicos en Stonyhurst, habían, colegio, dedicado un tiempo a la enseñanza y también a mantener la relación con los jesuitas que ahora estaban en Rusia. Esta noticia, por carta, llega a John Carroll y a Leonard Neal, a ver si al menos esto os lo enseño, para que quede constancia de algún apellido de todos los que están saliendo aquí.
tenéis a John Carroll. El obispo Carroll medió en todo el proceso con su correspondencia con los generales en Rusia. Carroll reunió primero a los supervivientes de la antigua misión de Maryland con el general Gruber y a la muerte de este con su sucesor Tadeusz Brozowski. Siempre a iniciativa de Carroll, Brozowski nombró superior para la misión a Robert Molinier, la propuesta que le hacía Carroll. Finalmente, ante Carroll, aquel puñado de compañeros renovó sus votos religiosos pocos días después. El 13 de abril de 1806, el superior de la misión, Robert Molinier, creó el primer noviciado de la historia de los Estados Unidos, en el primer piso de un edificio que acogería a los novicios a partir de aquel octubre y que hoy forma parte, porque sigue existiendo, de la Universidad de Georgetown. Para el periodo de mi estudio, voy entonces a proceder a dividir el tiempo. Me voy a fijar primero en la creación del noviciado. Constituye el término quo del estudio que sigue. Representa el regreso de los jesuitas a los recién constituidos Estados Unidos. Sin embargo, para el término ad quem, lo fijaré en el discurso tenido 50 años después de la creación de la provincia, en 1883. La creación del noviciado, por tanto, representa el comienzo de una etapa para la Compañía de Jesús en Estados Unidos. Carroll, que había demostrado vivo interés en restaurarla, también se interesó en desarrollar su espíritu. Pedía a Gruber que enviase un superior porque se lamentaba. Aquel grupo había vivido tan ajeno al espíritu de la compañía durante tanto tiempo. En efecto, se había dedicado a ministerios no específicamente propios de la compañía. Además, carecía de la experiencia de gobierno religioso. Sobre todo, adolecía de documentos. He leído el fragmento hace un rato. Más tarde, el Carroll también echó en falta la práctica de la educación jesuítica. Cito lo que dice, traduciendo directamente: este no era el sistema educativo que había, de alguna forma, previsto San Ignacio. Como cualquiera que lea su vida, él lo había leído. Claramente comprenderá. Carroll conocía bien la vida de Ignacio y concedía a esta un valor ejemplar, aunque solo fuera por la santidad que le confería. Por eso, en el otro estado de esta limitación, en 1883, vengo a la primera biografía escrita por un norteamericano, Thomas Hughes, donde él cuenta cómo todo el proceso ignaciano va hacia la construcción de un educador. Tenía que aprender primero para luego poder enseñar. Esta es la línea de fondo de su argumento lógico. Por eso nosotros ahora nos dedicamos a la enseñanza. Esto, por supuesto, para cualquiera de nuestros contemporáneos lectores no pone para nada el acento ni en el Cardoner ni en la Astorta. División del periodo, por tanto. El periodo transcurrido entre estos dos extremos puede dividirse en tres etapas. La misión internacional de Maryland, que se expande durante 3 décadas. Después, la consolidación de la provincia, que atraviesa 2 décadas más, 1840 a 1860. Es el momento de la estabilización del noviciado. Y tercero, la madurez, o periodo en el cual finalmente los superiores de la provincia procedieron de las vocaciones nativas. Nativas en este sentido quiere decir norteamericanos, nacidos y ciudadanos de los Estados Unidos, y no precisamente suizos, italianos o franceses. Voy, por tanto, con la primera parte, una misión internacional y un noviciado inestable. A partir de 1724 y hasta la supresión, hubo jesuitas que procedían de la colonia de los Estados Unidos, pero eran muy pocos, llegaron a ser 36 en toda la antigua compañía. A partir de ahora, la compañía va a crecer mucho más rápida en territorio norteamericano. Sin embargo, la estabilidad va a dejar mucho que desear. El noviciado había comenzado en los edificios de Georgetown antes de trasladarse a St. Íñigos. Durante sus primeros 30 años de existencia, el noviciado iba a regresar a Georgetown en otras 6 ocasiones. Estuvo emplazado en White Marsh, en St. Íñigos, en 2 periodos por lo menos,
en St. Thomas Manor y en Newton, antes de volver y finalmente estabilizarse en Fredericktown. Si el noviciado no parecía encontrar residencia estable, los maestros tampoco. Antes de 1846 no encontraron un maestro idóneo. 12 se sucedieron el uno al otro. Las constantes sustituciones reflejan una creciente exigencia en los criterios de elección. Los superiores buscaban reproducir el modelo europeo, pero cada vez se iba haciendo más obvia la necesidad de adaptar el noviciado a la cultura local estadounidense. El primer maestro de novicios, no voy a explicar todo, sería muy largo, pero el primer maestro, Francis Neal, hermano del obispo Neal ya referido, no contaba con la competencia deseable. Primero, porque él mismo no había hecho la experiencia de noviciado. Segundo, porque estaba con 10 novicios, pero no los atendía, se sentía más obligado con los ministerios parroquiales. Por eso Neal contó con la asistencia de un ayudante, Anthony Coleman. Coleman había llegado a Estados Unidos siendo novicio todavía. Había interrumpido su formación en la Rusia Blanca para formar parte de la expedición que Gruber envió para esta misión de Maryland. Coleman personificaba el tipo de continuidad que se pretendía entre el tipo de noviciado en Rusia y el que se quería implantar en Maryland. De hecho, ciertas prácticas penitenciales, cilicio, son atribuidas a su llegada. Asumió también responsabilidades como dar instrucciones a los connovicios y enseñar en la universidad. Es decir, un novicio que se dedica plenamente a tareas apostólicas. Varios otros sucedieron a estos primeros maestros de novicios. Ahí tenéis a Leonard Neal, a continuación las etapas de la misión y los ya referidos hace un minuto, Anthony Coleman. Este Anthony Coleman es interesante saberlo, es el primero que defendió el silencio de confesión ante la Corte de Nueva York. Gracias a él se creó jurisprudencia para que a partir de entonces los sacerdotes católicos pudieran ser respetados en el silencio, mantener silencio de confesión. Fue uno de los creadores de la Catedral de San Patricio, cuando todavía, por supuesto, no era catedral. Aquí tenemos algunos otros más de estos hombres de primera hora. Voy a venirme a las conclusiones. Este escrito va a salir publicado en Rassegna di Teologia, en versión italiana, porque en parte demuestra que la formación en Estados Unidos durante estos primeros años pivotó muy eminentemente en la responsabilidad de hombres como Angelo Parese y varios otros, todos ellos napolitanos, torineses, italianos, en fin. Quisiera venir a las conclusiones, que igual me permiten luego hablar en el diálogo. El prefacio que Jerónimo Nadal escribió para la autobiografía revela la preocupación porque los jesuitas conocieran la vida de Ignacio. Desafortunadamente, este y muchos otros escritos de Nadal dormían en los archivos de la Compañía Restauradora. No empezó a editarlos hasta 1883. Por eso seguimos preguntándonos cómo vio Ignacio verdaderamente el regreso de la Compañía. Al comenzar mi investigación buscaba a Ignacio de Loyola y he encontrado en cambio a la Compañía de Jesús. Me he encontrado, si queréis, con un jesuitismo. El tipo de evidencia archivística consultada incluye listados de fondos bibliotecarios
homilías en las festividades de la compañía, cuadernos sobre la práctica de retiros y ejercicios. También he consultado fuentes de tipo secundario, libros, revistas. Buscaba en las fuentes documentales de la provincia de Maryland rastro de cómo el conocimiento del hombre carismático había inspirado el regreso de la compañía en el campo espiritual. Esta evidencia lo que revela es un esprit de corps, una identidad reforzada por la presencia y testimonio de miembros de la compañía internacional en suelo norteamericano. Representaban, la gran mayoría, una compañía de Jesús perseguida. No he observado, sin embargo, una profundización en el carisma de Ignacio. Aquella compañía parecía vivir más bien de una espiritualidad popular, no tematizada. La documentación revela que, en el sentido contemporáneo de la palabra ignaciano, poco hay, poco por no decir nada. En el programa de estudios de Woodstock, en los libros y publicaciones de la Woodstock Press, en los menologios del Norteamérica, en los artículos, obituarios y sketches de la revista Woodstock Letters, a medida que estas fuentes callan y callan y callan en relación al hombre, más se pone en evidencia la importancia de los modos de actuar, de los procedimientos donde San Ignacio, fundador, quedaba presente implícitamente. Después de 12 años de práctica académica universitaria, esta investigación me inspira a lo siguiente. El estudio académico de la espiritualidad ignaciana, tal y como la entendemos hoy, ha puesto el acento en Ignacio. Se ha olvidado tanto del esprit de corps como de las prácticas que acabo de señalar. Todavía estos permitieron el regreso de la compañía y nos debe hacer reflexionar todo esto. Por detrás de todo, el liderazgo del general, de su curia, se revela, esto lo demuestro durante el artículo, en la selección de misioneros, en el envío de visitadores, en la elección de maestros de novicios y provinciales, en la conducción hasta la unificación de la formación académica en un solo centro, donde traigo también un grupo de profesores seleccionados, selectos, etc. Al terminar el siglo que había visto la restauración, nuevas luces habían empezado a iluminar la vida y el carácter de Ignacio de Loyola, el carisma de la compañía y su desarrollo histórico. Pero fue el general Martín quien dio comienzo a la producción de la serie Monumenta. Con ello hacía accesibles a casi todas las fuentes primarias, las fuentes primarias sobre los orígenes del carisma y de la compañía. La formación espiritual del siglo XIX quedaba presentada mediante narraciones de las vidas de los santos. Privilegiadas por su difusión fueron las de Francisco Javier, siempre, las de Stanislao de Kostka, especialmente en el noviciado, la de Gonzaga y Bergmans durante los estudios, y Pedro Claver y Alonso Rodríguez a partir de sus beatificaciones y canonizaciones precisamente en este siglo. En este contexto, Ignacio era el fundador en singular y su regla un documento espiritual casi tan importante como los ejercicios. No lo he explicado, los ejercicios no están presentes por los primeros 30 años de la misión provincia de Maryland, mientras que la Universidad Colegio de Georgetown y varios otros sí, los ejercicios entran como una actividad desarrollada después de que el Padre General, Roldán, impulse a ellos. De la observancia al discernimiento, vengo al hoy. Aquella espiritualidad evolucionó hasta nuestros días. Los horarios y la observancia de las reglas pasaron a ocupar otro lugar menos prominente. Si el Concilio Vaticano I culminó el periodo subsiguiente a la restauración, para nosotros el Concilio Vaticano II supone el punto de partida. Dos generales entonces, Rotan y Bex, otorgaron a la compañía restaurada la continuidad y estabilidad necesarias para el gobierno y para las políticas espirituales, formativas y misioneras. Entre ambos cubrieron 58 años, 1829-1887. Para nosotros, en cambio, otros dos generales, Arrupe y Kolvenbach,
implementaron el espíritu del Concilio Vaticano II a lo largo de 44 años, 1964-2008, fijando en la misión la clave de la espiritualidad ignaciana. La transformación de la espiritualidad ignaciana también se explica como consecuencia del progresivo conocimiento crítico de los datos históricos y una cierta desmitificación de Ignacio, la compañía y su misión en la Iglesia. Aquel siglo ignoró dimensiones de Ignacio que hoy son las más presentes para nosotros. Entre nosotros, el grupo de los primeros compañeros y la práctica de sus deliberaciones en 1539 reciben una importancia mucho mayor que la de fundador, o peregrino, o místico. Sobre este punto me gustaría hacer un comentario más tarde. O el hombre del discernimiento y las reglas. Mientras que el siglo XIX vio el desarrollo de las casas de ejercicios, para nosotros más importante ha sido el desarrollo de los centros de espiritualidad y, eminentemente entre ellos, el Centrum Ignatianum en Roma. Igualmente sucede con las revistas. Las primeras revistas de la Compañía Restaurada eran de amplio espectro y entonces uno va encontrando en la discusión sobre los aspectos ignacianos en Etude, en la Civiltà Católica, en Razón y Fe a partir de 1885. Sin embargo, para nuestra espiritualidad, las revistas que se han mostrado verdaderamente de utilidad son todas del siglo XX. Manresa, Zeitschrift, Geist und Leben, Christus, The Way, Appunti de Espiritualità, esta última en 1972. En fin, aunque se habían publicado algunas colecciones de cartas de Ignacio, el libro para la vida espiritual en la compañía distintivo de aquel siglo fue el Thesaurus Spiritualis. No fueron los ejercicios propiamente. Un compendio de textos que incluía los ejercicios, sí, pero también las industrias para sanar las enfermedades del alma y las reglas para ser observadas por todos. Para nuestra generación ese libro lo han constituido las obras completas de San Ignacio. Todavía, y al concluir esta investigación, no podemos evitar una impresión. Algo se nos escapa. Si la documentación refleja prácticas visibles y, por decirlo así, el fenómeno, la cosa, en lo profundo permanece el sustrato, el humus, aquello que inspiró prácticas y que las prácticas fortalecieron. Nos referimos al humus espiritual de base, a lo que vivificó e hizo crecer aquellas vocaciones atrayendo otras nuevas. No lo he dicho, justo que a partir del tercer año tenía una banda de música. Algo que constituye un horizonte de límite para el investigador. Aquellos jesuitas se nutrieron a partir de un humus y no podemos identificar exactamente qué les alimentaba, lo que fuera, si no lo vemos relacionado con la caridad fraterna y con el celo apostólico de tantas instrucciones como les daban en la formación. La pregunta hoy es, ¿y cuál es nuestro humus auténtico? ¿Qué es eso menos estudiado que la teoría y menos visible que las prácticas, pero que nos alimenta espiritualmente y que nos vincula al fundador o al peregrino, a toda la compañía en la historia? ¿De qué vivimos espiritualmente? Creo que ese algo también se nos escapa hoy, cuando quizá traemos menos vocaciones. El Papa Francisco ha estimulado nuestra reflexión cuando fija nuestra atención sobre tres aspectos: el espíritu misionero, la comunidad y la disciplina en la compañía de Jesús. Aspectos bien presentes en el siglo XIX, por cierto. Aunque no conocieran en profundidad la figura de Ignacio, aunque no la investigaran hasta bien tarde, les unía un esprit de corps. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta erudita y formadora charla, que ciertamente nos abre los ojos a algo tan desconocido, sobre algo tan importante en nuestra propia origen y carisma, que es la figura de Ignacio, acostumbrado siempre a conocer
un poco más los nombres de las biografías de Villoslada, de Cándido de Dalmases o recientemente la de García Hernán o Tellechea, nos has abierto todo un panorama histórico de una tradición riquísima de la cual procedemos, ¿no? Tenemos entonces, como solemos hacer, pues unos minutos hasta las 6. Si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quiera profundizar, pues bienvenido. José Carlos, bueno, primero necesitaría como un tiempo para reflexionar sobre lo que has dicho y hacia dónde nos lleva. Pero a mí me venía una imagen y te lo consulto, más que nada. La intervención que tuviste cuando la inauguración del Hospital de la Magdalena en Azpeitia y el estudio que hiciste sobre las verdaderas motivaciones que tuvo San Ignacio, bueno, Ignacio, el maestro Ignacio en ese momento, para ir a Loyola, muestras que no eran las que siempre se nos habían mostrado, que eran diferentes. De hecho, se ve una persona con unos intereses que no los hubiéramos sospechado de acuerdo a las biografías al uso. Interés en lavar su imagen, en decir el que era antes, que dio mal ejemplo hace esto, que arregla una serie de conflictos de tipo monetario y de jurisdicciones, que va a decir soy maestro en artes, en teología, o sea, reivindicando su imagen, que creo que es digo, no sé si entendí bien esa intervención que tuviste, pero en cierto modo dices, oye, esto me cambia un poco la imagen que yo tenía de San Ignacio, siempre humildico, siempre buena persona, siempre estoy dispuesto a ser. ¿Es eso por lo que más o menos quisieras indicar sobre la necesidad de reescribir muchos aspectos de la vida de San Ignacio? No se trata de reescribir, se trata de decirnos. Y hay dos formas de decirnos a lo largo de esta conferencia. Una forma es decirnos en relación con una cultura propia y otra forma es decirnos delante de la persona. La cultura la sabemos y podemos vivir en el noviciado, lo digo para los que estéis empezando, siendo buenecitos, haciendo lo que hay que hacer, sin haber llegado a vivir el Evangelio. Y ver cómo el Evangelio es buena noticia para uno, en este caso para Ignacio, es otra cosa. Muchos de vosotros habéis oído a Adolfo Chércoles hablar entre la diferencia de ser bueno y ser honesto. Es por ponerlo con una expresión, ¿no? Honesto, sí, será honesto, pero bueno. Quiero decir, hay dos modos de confrontarnos como compañía de Jesús. Una es con el mito y otra cosa es con el límite, con la curva asintótica del misterio de la persona. De la persona. Entonces podemos entrar en repetición de patterns, no sé la palabra, de pautas de conducta, patrones de conducta, y eso es jesuitismo. Para lo bueno y para lo malo. Pero eso no da más de sí. Eso tiene un límite. ¿Por qué? Porque necesita adaptarse constantemente a circunstancias cambiantes. Lo que yo intento decir, pero no porque lo diga yo, sino porque creo que en eso consiste la espiritualidad, no consiste en la práctica devocional, sino en el arrumbar las devociones por la devoción. Eso que Ignacio entiende perfectamente, que a partir de François de Sales ya no vamos entendiendo tan bien. Y es el engancharnos con prácticas en lugar de ser fieles a los movimientos espirituales que una práctica determinada produce en nosotros. Estoy abriendo muchos campos y quizá no es justo. No, yo no tengo ahora como investigador en este caso concreto, ninguna pretensión. Tengo más bien una herida de ir a buscar a Ignacio y no haber encontrado, claro, no he estudiado toda la Compañía Universal. Estoy hablando de una provincia que tiene sus archivos en la Universidad de Georgetown, tanto para el Woodstock Center como para la universidad, como para la provincia de Maryland. Y entonces no tienes que viajar mucho para estudiar con un perfecto servicio, etc.
Si yo quiero hacer eso en España, no puedo. Opté por hacerlo ahí, no puedo, ¿por qué? Porque aquí la información hasta hoy está distribuida por diversos sitios. Y además luego hay que acceder. Allí pude hacerlo. Y para una provincia, os estoy hablando de una continuidad que ninguna de nuestras provincias puede dar. Desde 1806, allí ha existido una universidad que siempre ha sido de los jesuitas, con una identidad que es jesuita. Muchas gracias por tu intervención y por las luces que nos has dado. Volvamos a los anglicanos y anglicanas. Yo creo que San Francisco Javier, San Ignacio y otros muchos santos jesuitas fueron muy atractivos para estas mujeres y los divulgaron e hicieron todo lo que pudieron. Y de hecho nuestro amigo Tyrrell, que salía esta mañana, se convierte al catolicismo leyendo biografías de San Francisco Javier. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tiene tanto atractivo las primeras figuras de la Compañía de Jesús en el mundo anglicano y sobre todo en las mujeres? En general no puedo responder. Por interés particular yo me estoy orientando a la búsqueda de la mística. Quiero decir, que nadie parta de un presupuesto. Estoy intentando buscar en los textos de estas biografías la mística. Yo en estas mujeres la encuentro en 1800. Para encontrarla en los jesuitas tengo que esperar a 1922. Repito, para hablar de la palabra mística y misticismo en la Compañía de Jesús necesito llegar al siglo XX. Mientras que autores anglicanos estaban ya interesados en traducir las obras que sobre los ejercicios estaban escribiendo los franceses. En una ocasión hablamos tú y yo sobre esto. En 1800. Yo puedo encontrar autores germánicos luteranos que hablan del misticismo de Ignacio de Loyola en 1840, en relación con Juan de la Cruz y en relación con Teresa de Ávila, y hacen su propio juicio de ese misticismo. No encuentro nada parecido de este lado de los Pirineos. Si tú lo has encontrado, dímelo. Yo estoy hablando de la palabra mística, misticismo. No estoy hablando dones espirituales, es lo más cerca que se acerca Rivadeneira, pero eso es otra cosa. Estoy hablando de una tradición, teología mística, de una tradición, bueno, vamos a ponerlo con estas palabras. ¿Perdón? Que no hay inquisición. Bueno, puede ser este uno de los motivos, puede ser. Estas mujeres valoran de estos hombres, porque no es solo ella. Mary Purcell es otra irlandesa que también ha escrito sobre la vida de Ignacio Loyola. Bien, y hay más. Valoran el mundo de la oración y una sensibilidad especial. Yo podría decir que hay más cosas, pero no, de esto estoy seguro, del otro sería hipótesis. Bueno, yo tengo que empezar haciendo una pequeña confesión y que hablo desde esta pequeña confesión, y es que tu ponencia me ha descolocado en muchos aspectos, lo cual te lo agradezco porque me invita a reflexionar. Y desde este pequeño desconcierto que he tenido, que he recibido en tu ponencia, hago una pregunta que a lo mejor ni siquiera toca el tema pretendido por ti. Y la pregunta es la siguiente. Si nosotros examinamos cuál ha sido el vehículo de transmisión de lo que considerábamos lo fundamental del espíritu ignaciano, efectivamente no ha sido a través de las biografías de Ignacio, creo yo, vamos, por lo menos este es mi caso, como se nos ha ido transmitiendo. Se nos ha ido transmitiendo a través de lo que han sido fundamentalmente las constituciones. Entonces la pregunta es, las constituciones de San Ignacio, no entendidas como un repertorio de pautas de comportamiento, de pautas de conducta, no como una estructura y una dinámica organizacional, sino como reflejo y traducción de un espíritu, ¿tú lo consideras que eso no tiene la transparencia suficiente, que es todavía suficientemente opaco como para transmitir lo que realmente es esencial? Es decir, no es un retrato del espíritu ignaciano.
Esa es la pregunta. Yo creo que ha sido a través de la transmisión de las constituciones y el elemento fijo, constante, aparte de otras muchísimas cosas, la biografía, por supuesto, los ejercicios. Entonces, quiero decir, ¿cuál es tu valoración de las constituciones como espejo de espiritualidad ignaciana transmisible, objetivable, transportable? No sé si me explico, pero lo pregunto... Yo creo que el futuro de la espiritualidad ignaciana está en descubrir las constituciones, pero no estoy de acuerdo con quien diga que la compañía ha vivido de las constituciones. El número 12 de la colección Manresa, ahí fuera hay libros, si quieres comprar. El número 12 de la colección Manresa está dedicado a las constituciones. En la biblioteca de Loyola yo tengo series repetidas, como de ningún otro libro. ¿Qué quiero decir? Que han venido a parar allí. Están nuevos. Incluso para nosotros, después del Concilio Vaticano II, que hemos leído, digo nosotros, la Compañía de Jesús Universal, que hemos leído las constituciones en lenguas vernáculas, nadie nos ha desbrozado el camino de las constituciones. Las constituciones se han leído durante siglos en las reglas del sumario, o cuando yo era superior. No había copias, digo, el texto en distribución, y se mantenían en una lengua que no era la mejor para muchos de los jesuitas. Las constituciones están y tienen mucho que descubrir y que explotar si las vemos no como doctrina, o si no las vemos como puro derecho canónico, sino como espíritu encarnado en la letra. Y el espíritu, a ver, vamos a aquello que sois ignacianos todos, aquello que está al final de los ejercicios, sentir con la Iglesia, el verbo sentir. El verbo sentir en las constituciones es lo que permite que un cuerpo sea movido por un mismo espíritu. Eso está sin descubrir. Podemos hablar de principios y máximas ascéticas que están en las constituciones. Podemos hablar del bien más universal. Podemos hablar de cantidad de cosas como el principio esperanza, o podemos hablar del principio y fundamento de las constituciones, el proemio, podemos hablar de muchas cosas. Lo que cuentan las constituciones es una sociedad que funciona con un solo palpitar de un solo corazón. Es el concepto auténtico ignaciano de la obediencia, es decir, con sentir. No ya sentir con la Iglesia. ¿Cómo vamos a sentir con la Iglesia si no sentimos con la compañía? Eso está por descubrir. Empiezo como todos dándote las gracias por esta exposición tan rica de información y tan sugerente. Yo te diría, eppur si muove. Y sin embargo hemos llegado hasta aquí. Y hemos hecho buen camino. ¿Cómo lo explicas? No, creo que lo he dicho al final. Hay un humus. El Espíritu Santo es lo que está debajo. O sea, si yo enseño espiritualidad, no es porque sea una serie de doctrinas, sino porque yo creo en el Espíritu Santo, que es la última parte del credo. O sea, hay un espíritu que mueve este cuerpo, muchas veces a pesar de los miembros. No, que nadie tome, igual yo hablo con mucho énfasis, sobre todo porque me invierto en lo que estoy haciendo, pero no quiero ofender a nadie. Esto no puede ser un comparar dos periodos que no se pueden comparar, lo hemos oído aquí esta misma mañana. Son periodos distintos. Hemos llegado aquí sobre los hombros de nuestros predecesores, y esto no se toca, esto es así. Y nosotros, si podemos decir un poco más, es porque alguien ha dicho hasta ahí. Nosotros construimos sobre las bibliotecas que ellos conservaron. Nosotros dos como bibliotecarios lo sabemos. Es decir, eso va seguro, pero que el espíritu no se queda quieto también. Y que para ser como Ignacio de Loyola tenemos que hacer otra cosa que hizo Ignacio de Loyola también. Ahora, confrontarse con el Ignacio de Loyola que más científicamente podemos tener delante, eso es muy importante. Y ahí no sobra ninguna voz, ninguno es anatema. Conviene escuchar a todos. Luego, quedarse con lo bueno. Respondo, Urbano. Tendríamos que hablar muy largo. Y ahora a ver, Miguel Moscardo está por ahí al fondo.
Vamos a hacer una cosa, porque nos podríamos no alargar un poquito más. Vamos entonces a tener ahora el descanso hasta las 6:30 y al final de la tarde, después de precisamente la ponencia del Padre Valero, podemos abrir otro tiempo para el diálogo. Miguel, te daremos a ti primero el micro. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y un aplauso.